Muy buenas tardes, mi nombre es Flavio William Rosa Jurado, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, adscrito a la asignatura de Penal Especial dirigida y orientada por el doctor Juan Pablo Alba Serna. Hoy nos vamos a dedicar a hacer el respectivo análisis de una sentencia reciente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en lo correspondiente al magistrado ponente Efraín Adolfo Bermúdez Mora, sobre la procesada, la famosa y bien reconocida EPA Colombia, la señorita Daneidi Barrera Rojas, con el cargo que le imputa el tribunal, que corresponde al delito de daño en bien ajena, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Esta apelación la realiza, o el recurso la realiza la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y las víctimas, en este caso Transmilenio, hechos ocurridos para el año 2019. Me va a permitir de una manera muy sucinta relatar los hechos que se vienen en el día 22 de noviembre, aproximadamente a las 3 de la tarde, en la ciudad de Bogotá, en el desarrollo de las diferentes actividades provocadas y provenientes o desenlazadas del paro nacional convocado por las centrales obreras a nivel nacional para este año. La señorita Daneidi Barrera Rojas, más conocida en las redes sociales como la influencer o youtuber EPA Colombia, en videos que subió al ciberespacio, al internet, se hizo presente en la estación del sistema Transmilenio, donde se alcanza a ver, según las investigaciones de la Fiscalía, con el rostro descubierto de la señorita Barrera Rojas, y en este video realiza algunas actividades de alteración y daño a bien público. En el video, que es publicado en su cuenta de Facebook, se nota no solamente la identificación por parte de la Fiscalía, totalmente identificada por los investigadores, sino que la señorita Daneidi Barrera Rojas, de aquí en adelante la vamos a denominar EPA Colombia, también hace la destrucción con un martillo en las puestas de vidrio del portal y el dispositivo de lectura de las tarjetas electrónicas de este, además los equipos de recarga automática y la misma registradora de acceso a la estación. Los daños fueron evaluados o tasados en una suma superior a los 1.200 millones de pesos, según la Fiscalía, motivos por el cual el ente acusador imputó cargos y demostró claramente la participación de la señorita Daneidi Barrera Rojas en los hechos enrostrados en compañía de un numeroso grupo de personas dispersas, a la vez con una pinta en la cual decía Duque HP. Los cargos o los delitos que imputa la Fiscalía, insisto, son daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Me voy a permitir, como lo quiere desarrollar el mismo instructor, el doctor Alba, en lo cual hagamos un análisis de cuáles fueron los cargos imputados por el juez en primera instancia, y corresponde después de la Fiscalía haber imputado los cargos, el fiscal condena por perturbación en transporte público, colectivo oficial y daño en bien ajeno, motivo por el cual el tribunal resuelve la apelación o el recurso de la Procuraduría de la Fiscalía, y esta a su vez entonces decide imputarle los cargos por perturbación en servicio público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo por instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno agravado. Esta es la decisión del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá en la Sala Penal, insisto, en la radicación 11-001-609-909-120-19001 del 2001. Ahora, ¿cuáles fueron los delitos y los elementos normativos, el verbo rector, el sujeto pasivo, el sujeto activo y el bien tutelado vulnerado? Vamos a permitirnos entonces iniciar con el artículo 353, que corresponde a la perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave
vehículo o medio motorizado destinado al transporte público colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El verbo del rector para este caso es quien imposibilite, imposibilitar o dañar. Imposibilitó el vehículo motorizado, en este vehículo el transporte público, el sujeto activo, en este caso Daineiber Barrera Rojas, insistimos, reconocida como EPA Colombia, reconocida influencer y youtuber en Colombia. El sujeto pasivo, la comunidad, y el bien jurídico tutelado, la seguridad pública. Asimismo, el artículo 348, que es la instigación a delinquir, el que publica y directamente incite a otros u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en la multa. ¿Cuál es la multa? Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población y homicidio o con fines terroristas. He aquí el tema agravado del artículo 348 y la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes. El verbo rector para este caso, el que publica y directamente incite a otro, es decir, a la comisión del delito o comisiones de delitos, es incitar y delinquir o incitar a delinquir. El sujeto activo es la señorita EPA Colombia, el sujeto pasivo la comunidad, el bien jurídico tutelado la seguridad pública, y en este caso, pues estamos hablando de lo que se configura lo más importante para, como que es el intríngulis que tiene este asunto, que generó la discusión, es la incitación a delinquir con fines terroristas. Ahora, el elemento normativo de daño en bien ajeno, que fue el elemento normativo que supeditó al juez de primera instancia o que conoció inicialmente este proceso, es el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo daño a un bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y una multa de 6.66 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si en este caso, pues estamos hablando de un daño a bien ajeno, por el tema de que es público. El verbo rector es quien destruye, es decir, destruir, inutilizar, desaparecer o dañar. El sujeto activo es la señorita EPA Colombia, el sujeto pasivo el Estado, y el bien jurídico tutelado, en este caso, es el patrimonio del Estado. Y por último, el elemento normativo, que es la circunstancia de agravación punitiva, es la pena se aumentará hasta por una tercera parte si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere, como dice el numeral 4, sobre objetos de interés científico, histórico, asistencial, educativo, cultural, artístico, sobre bien de uso público, de utilidad social o sobre bienes que conformen el patrimonio cultural de la nación. Ahora, debemos hacer un análisis de la decisión resuelta por la Sala de los Recursos de Apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público, insisto, del delegado de la Fiscalía y los apoderados de la víctima, para que en este caso, el delegado de la víctima de la empresa Transmilenio, contra la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado del 13 de marzo del 2020, que condenó a Daineiber Barrera Rojas, más conocido como EPA Colombia, por los punibles de perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial y daño en bien ajeno, dejando esta primera instancia, la cual no condena por el delito de instigación para delinquir con fines terroristas de la Fiscalía, como la Fiscalía lo había imputado. Permítame entonces realizar el análisis o una postura frente a este fallo. Existen varias pruebas para poder haber determinado que se cometieron varios delitos por parte de la señorita Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia. Además, precisar y recordar
que ella misma se grabó y publicó los videos en las redes sociales, donde masificó la publicación objeto de sus casi 4 millones de seguidores y su oficio como influencer o youtuber, y de otro lado el haberse allanado a los cargos imputados inicialmente por la Fiscalía. En marzo del 2020, la señorita Barrera fue condenada por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, que la sentenció a 3 años y medio de cárcel. También le impuso una prohibición para usar sus redes sociales por ese tiempo y una multa de 25 salarios mínimos. Ya la decisión del tribunal sobre la primera instancia, la que se había absuelto uno de los 3 delitos imputados, para nosotros el tema de hoy, el objeto de análisis, ese mismo delito que al absorberla la pena era mucho menor. Estamos hablando de pasar de 6 años, 15 meses, a 3 años y medio. Llega al tribunal debido a que la Fiscalía, insisto, habían apelado y determina que, conociendo este caso, ella se ha grabado los videos y puntualmente la sentencia fue de 63 meses y 15 días de cárcel. Además, concluyó una inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal y el pago de una multa que pasa de 25 salarios mínimos, como lo había hecho el juez en primera instancia, a 492 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora, el tribunal le negó la suspensión de la ejecución de la pena como sustituta de la pena privativa de la libertad, es decir, no podrá tener prisión domiciliaria porque su pena sobrepasa el máximo para acceder a este beneficio. Este delito en discusión era el de la instigación para delinquir con fines terroristas. Ahora, este delito en discusión insisto, el de instigación para delinquir agravado con fines terroristas, lo que aumentaría considerable la pena, no podrá acceder al beneficio de casa por cárcel e inicia la discusión, análisis y discernimiento en el país sobre este caso, que hoy, entre otras, es el caso académico que hoy nos suscita, y centraríamos entonces la discusión académica en cuestión precisamente en si se podría condenar o no con fines terroristas esta conducta conocida y ya conocida por la señorita Epa Colombia. Se parte de que la imputada, insisto, acepta los cargos, pero el juez, que inicialmente conoce el caso, entiende que no hay suficientes elementos y pruebas del delito de instigación para delinquir con fines terroristas y la absuelve de este. El tribunal, teniendo en cuenta, el entendimiento de que se trata de una conducta y unos delitos cometidos en un contexto álgido que se vivía en ese momento producto del paro nacional y las protestas del año 2019, insistimos, en las cuales inicialmente fueron una manifestación promovida por las centrales obreras y termina dándose unos daños, unas localizaciones de conflictos en los diferentes lugares del país, y su conducta, la señora hoy en cuestión, pues es un comportamiento de instigación de un audiovisual en las redes sociales y un perfil de influencer a instigación, a delinquir con fines terroristas, al generar zozobra, miedo en la población en general, y este es el punto del trunque de esta discusión, que a nuestro criterio estamos dando nuestro punto de vista, el cual, entre otras, fue la desnaturalización de este paro o esta jornada de protesta, insisto, que fueron promovidas por las centrales obreras. El tribunal realiza el cuestionamiento a la decisión del juez y aclara que hay una diferencia entre lo que corresponde a vandalismo y terrorismo. Ya no se puede perderse de vista que este último delito obedece a la zozobra que generó en ese momento del contexto social, ese momento de angustia que vivía el país, y que se trata de una conducta dolosa porque no solamente ella sabía el objetivo, sino que sabía que a través de las redes sociales iba a existir la masificación porque tenía 4 millones de seguidores. Este video de manera inmediata, en línea, online, tuvo una sobresaturación en la red y bueno, el tribunal insiste que este medio lo que hizo fue para que pudiera actuar
generando miedo, zozobra, angustia, por lo que verdaderamente sabía a qué pretendía la señorita de Colombia, y sumada a ello, pues, ocasionó daños a un bien público que presta el servicio a la comunidad. Para terminar, ¿qué viene ahora? Consideramos que se vienen dos opciones por parte de la procesada, imputada y condenada en segunda instancia por un delito que hoy es el objeto de análisis en diferencia entre el juez de primera instancia y el tribunal, que es el delito punible de instigación para delinquir con actos terroristas. Ella la cobija una reforma constitucional del año 2018, más exactamente por el acto legislativo 01 del 2018, donde la defensa o la misma condenada podrá pedir que se garantice el derecho a la doble conformidad judicial o impugnar la primera condena, protegiéndose de esta doble conformidad y pues delegando entonces la impugnación a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Asimismo, la segunda opción corresponde a que al resto de la condena, es decir, a los dos delitos imputados por el juez natural o de conocimiento inicial, pues le cabe la casación para que pueda ser revisada la sentencia. Por el momento, la señorita Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, no fue conducida a la cárcel y no será conducida a la cárcel en privación de la libertad, ya que tiene las dos opciones jurídicas planteadas aún por resolver. Dentro de nuestro punto de vista, agradezco desde luego la oportunidad que me dejan de opinar sobre este aspecto tan importante, y ocurre una teoría del caso errado planteado por la defensa al allanarse los cargos de la imputada de manera anticipada, y el insistir de que esto hecho obedece que la acusada es consciente de los daños causados, de su conducta, de su condena, de los delitos, de los daños materiales, de su objetivo de generar el miedo, la zozobra, de grabarse en estas condiciones álgidas del contexto social que se vivía en este momento y luego publicarlas de manera masiva en un momento de caos nacional como es el paro del año 2019, que entre otras en muchas partes de la ciudad del país fueron asesinados jóvenes y muchos daños ocurrieron no solamente al sector público, sino también al sector privado. Por eso el tribunal imputa, además de los dos cargos del juez inicial, el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y suspender su actividad como youtuber. Esta condena es consistente entre los delitos de su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad agravada en los planteamientos del tribunal, las cuales nos acogemos a ella y la apoyamos, y las sanciones que impone el Código Penal colombiano, como es el de la pena principal de la privación de la libertad y una multa tasada en 492 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que también el tribunal, de manera detallada, la expone, es decir, hace una matriz de cuántos son, a cada una como los tasa, y suma 492 salarios mínimos, como también los 6 años y un poco la proporción de la pena de la libertad o privación de la libertad. Pero subsidiariamente hay una suspensión de su actividad como influencer en las redes sociales. Esta última decisión de sanción, además de lo expuesto en las consideraciones del tribunal, obedeció que la imputada utilizó las redes sociales como un mecanismo de cometer el crimen imputado y se deberá suspender su actividad en una decisión judicial de inhabilitación por el ejercicio de influencia, youtuber o masificador en las redes sociales por el mismo término de la privación de la libertad, que corresponde a 63 meses y 15 días de cárcel. Esta decisión, para terminar definitivamente, difiere y tendrá la Corte Suprema de Justicia definir entre lo que imputa el tribunal y lo que imputa el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, en la cual había sentenciado a 3 años y 6 meses prohibición de la utilización de las redes sociales por el mismo tiempo y una multa tan solo de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay que tener en cuenta que ella, mientras ocurre unos daños que superan los 1.200 millones de pesos al sector público, generan angustia, la zozobra, el miedo, los daños, el temor, también generó utilidades, ya que por las redes sociales le practican un abono por cada visita, por cada reproducción, por cada like en las redes sociales. Es decir, que con un daño ella superó sus ingresos. Y solo imponiendo los cargos de perturbación en transporte público y daño en bien ajeno, pues quedaría absuelta de la instigación a delinquir con fines terroristas en primera instancia.
Ahora la Fiscalía, pues insiste, la Procuraduría, las víctimas, el Tribunal Penal, y esperamos entonces que la señorita Daneidi Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, pueda hacer sus respectivas opciones de los recursos que le quedan y los cuales fueron hoy objeto de análisis. A todos ustedes, muchas gracias.